momento. A ver, vamos a continuar con este debate. Agradezco a Bernardita que eh, puede ser que nos recuerda que hay una relación entre conocimiento y progreso, hablando socialmente. Pero antes de terminar con este subcaso, yo preguntaría a Bernardita, no sé si me está escuchando, ¿qué pasaría si es que ese conocimiento sirve para hacer infeliz a la sociedad? Estoy pensando, por ejemplo, la física cuántica, que fue la que estuvo detrás del descubrimiento de la bomba atómica, y con dos bombas desaparecen dos ciudades, ¿sí? 300,000 muertos. Obviamente eso tuvo sus beneficios. Se consiguió parar la Segunda Guerra Mundial, pero eh, ¿qué pasaría si es que a la larga el conocimiento o la ciencia solo nos trae infelicidad? En ese supuesto, ¿usted estaría a favor del conocimiento? Bueno, obviamente no es una pregunta solamente para Bernardita, sino en general para los pluralistas. ¿Alguien que quisiera contestar? ¿O dejamos ahí y pasamos a la cuestión de la eutanasia? ¿Sí? Verán, tratemos de dedicar la última parte de nuestra sesión de hoy tarde a la cuestión de la eutanasia. Primero, quisiera tener aquí el número exacto de los que están a favor de la eutanasia. Recuerden, el hedonista estaría de acuerdo con que una vida que solo sea para sufrir no es valiosa, y más bien es lo contrario, antivaliosa. Y por lo tanto, lo mejor sería perder la vida. ¿Sí? Vamos a ver, ¿quién está a favor de la eutanasia? Voy a poner en el conversatorio la pregunta. A ver. Ya, pongan su voto, por favor. Solamente si están a favor, que pongan yo, o sí, sí. Y contamos, vamos contando. ¿Sí? A ver, cuento 13. Ya. Ahora, a ver, perdón. Creo que aparecieron dos más. A ver. Entonces creo que están 17, si no me equivoco. Que confirmen, por favor. Ya. Vamos a ver el otro bando contra. A ver. Sí. Quienes están en contra, por favor, manifiéstense. Nadie. A ver, todavía no me llegan los votos. Perdón, profe, acabo de llegar. ¿En contra de qué? ¿Perdón? Acabo de llegar. ¿En contra de qué? Disculpe, eso me demoró un poquito más. Contra la eutanasia. Ah, contra. Ah, Solamente uno. Una. Ya, quedemos ahí. Bien. A ver. Eh, ya. Verán,
estamos 18 y de 30, 12 indecisos. Tenemos una mayoría simple. Bueno, en realidad es mitad más 2, pero sigue siendo una ligera, pero frente a 1 y frente a 12, entonces ese es el grupo mayoritario. ¿Alguien que quisiera expresar alguna opinión a favor o en contra? Verán, pero yo sé que aquí ustedes pueden tener alguna opinión que que adquieren ustedes tal vez por la religión. Tratemos de encontrar respuestas. A ver, Bernardita, usted es la primera que tiene la palabra. La escuchamos. Profe, exactamente por eso yo creo que no está en mis manos decidir si una persona debe vivir o no. Y es por la religión, porque no sé, o sea, incluso si no fuera católica, si me dijeran que yo tengo la decisión de hacer eso, no sé, siento que no está en mis manos y me sentiría culpable. Por ejemplo, hay veces en las que se da por los familiares y si me dijeran que de un familiar tendría que escoger, yo me sentiría culpable y yo no podría vivir con eso, sinceramente. Igual, o sea, por la otra razón de que no está en mis manos, siento que hay personas que han vivido lo que deben vivir, lo que ni más ni menos. Entonces, por eso. Ya, pero verá, Bernardita, una de las razones que da usted, usted dice, le toma en sentido personal que usted sentiría un remordimiento, pero si generalizamos, si no le pregunto a usted como Bernarda, no sé si tal vez dejando de lado cuál sería su posición personal y poniéndose en un plano general, tratemos de manejarnos a ese nivel. No quiero decir que sus sentimientos no tengan peso, pero yo creo que no todos vamos a compartir sus mismos sentimientos. ¿Qué diría usted a un compañero que tiene una posición distinta? No le puede obligar a que el otro sienta igual que usted. Igual, si es que, Bernardita, si usted tiene una creencia religiosa eh, y en realidad es, por ejemplo, la posición del cristianismo católico, bueno, aunque hay ahí una matización, cuando la vida ya pasa a depender de máquinas, eso, según el catecismo católico, no es vida humana, digna o decente, y la iglesia permite que se desconecte de las máquinas, porque propiamente el cuerpo, por sus propias fuerzas, ya no soporta la vida. Entonces eso sería vida artificial y en esos casos, el, uno, la iglesia cree que no está haciendo una acción para quitarse la vida, sino simplemente más bien es como, ahí hay una distinción que puede parecer sutil de que uno simplemente está parando, está deteniendo esa ayuda que le prestan las máquinas, pero que ya por sus propias fuerzas el cuerpo ya no da más. Entonces, en esas circunstancias, la Iglesia Católica no cree que sea un pecado la eutanasia. ¿Sí? Bueno, pero la idea, Bernardita, es, ¿qué puedo decirle a alguien que no es católico o a alguien que no comparte mi religión? ¿Sí? O sea, no diga, yo desde mi punto de vista no podría, pero bueno, pero ¿qué razones daría? ¿Sí? A ver, Abigail, ¿usted estaba alzando la mano? Sí, profe, buenas Le tardes. escuchamos, ¿cómo le va? Es que cuando mi compañera, cada uno le toca vivir, o sea,
toca vivir. Ay, se me fue la frase, se me olvidó. Bueno, a cada persona le toca vivir lo que le toque, punto. Así era la idea. Sí, Entonces, a mí me recordó full el caso sonado en las noticias de la señora de Colombia, que decía que no quiero vivir una vida infeliz porque tenía una enfermedad terminal. Cada día que pasaba, vivía con dolor. Y la mejor opción para ella ser feliz era la eutanasia. Entonces, lo que mencionaba mi compañero, o sea, me chocó mucho por el hecho de que decía a cada quien le toca vivir o sea, cada uno le toca la vida como se la pongan y, o sea, hasta qué punto vale permitir que una persona sufra. Es que aquí entré full en conflicto con las enfermedades terminales y ese tipo de cosas. Y para mí no es justo, o sea, yo pienso, si a mí me tocara en lo personal, yo recurriría a la eutanasia literalmente, porque no, ¿de qué me vale tener una vida infeliz cuando puedo simplemente irme en paz y feliz y tranquila? O sea, yo me acordaba full de ese caso de la noticia, que incluso la señora hablaba hasta de religión, que decía, Dios, Dios me quiere, Dios quiere a sus hijos y no quiere verme sufriendo. ya, perfecto. Muy bien. A ver, gracias, Abigail. A ver, Paulino, su turno. Perdón, profe, me gustaría comentar un poquito esto que mencionaba Abigail, corregir algo pequeñito. El caso de la señora fue bastante comentado porque fue el primer caso en Colombia de eutanasia de una mujer que no sufría una enfermedad terminal. La señora tenía una enfermedad, sí, pero no una enfermedad terminal. Entonces, ella misma decidió terminar con su vida. Por eso este caso fue bastante sonado. Ahora, el argumento en sí, ¿por qué apoyaría la eutanasia personalmente? Paulino, disculpe un ratito, permítame un comentario. Enseguida le doy la Dígame. palabra. Es verdad que yo mencioné al momento de aclarar en qué consiste la eutanasia, simplemente me acogía a una definición que yo la leí hace años en la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Si no recuerdo mal, el artículo estaba firmado por un profesor Jung, no recuerdo el nombre. Les estoy hablando de alrededor del año 2000 o 1999. Tal vez ese artículo ya está dado de baja, pero está en el archivo de la enciclopedia. Recuerdo que una de las condiciones definitorias de la eutanasia era que se trata de un enfermo terminal. Pero, y por eso me ratifico, creo que no hice mal al momento de presentarle el escenario. Sin embargo, creo que esa condición de ser enfermo terminal, o sea, desahuciado, que ya va a morir dentro de poco, entre comillas, eh, esa condición la podemos dejar de lado. Entonces, esté o no enfermo, a ver, pero terminal, o sea, el caso es que, a ver, ¿tiene una enfermedad esta señora colombiana, sí o no? Está Sí, tiene enferma, una enfermedad, sí, ya, y esa enfermedad le quita la felicidad. sí, Entonces, correcto. en esa condición, supongamos, el peor todavía, pues, o sea, si es que uno está desahuciado, es decir, si es que está en agonía, ya sabe que tiene poco tiempo para vivir. Podrá ser meses, podrá ser un año, pero si es que me dicen que yo no tengo una enfermedad terminal, entonces me queda todavía 20, 30, 40 años de vida, peor todavía. ¿Sí? Entonces, bueno, yo no tendría problema en retirar esa condición de ser enfermo terminal para practicar la eutanasia. ¿Sí? Bueno, eso Paulino quería comentar, le cedo la palabra, continúe. Sí. En realidad no iba en contra de su definición, sino más bien en este punto, perdón, en este ejemplo puntual, ¿no? Porque la señora, el caso fue bastante comentado porque la señora decía que la enfermedad de ella no era terminal, pero ella decía, como usted dice, que era una enfermedad bastante dolorosa, entonces que esta enfermedad le quitaba la felicidad y le quitaba, incluso ella decía, las ganas de vivir y era una vida infeliz, una vida que ella no quería vivir. Entonces, en este punto, apoyar la eutanasia también es una decisión propia, ¿no?
que va dirigida hacia la felicidad. Si vivimos para ser felices y estamos condenados, como dice usted, si es una enfermedad dolorosa que me va a dar 30, 40 años de una vida en dolor, sin felicidad, entonces es mejor preferir la muerte, diría yo, en mi caso. ¿Y por qué hablo así? Porque a mí me pasó algo similar hace algunos años. Como ejemplo personal, cuando a mí me detectaron una enfermedad que yo tengo del corazón, al principio no sabían qué era lo que yo tenía. Entonces yo, a pesar de ser bastante joven, con 12 años, hablé con mi madre y le dije, no quiero vivir atado a una vida de medicamentos, a una vida de tratamientos, a una vida que no me gustaría vivir. Si la enfermedad es una enfermedad grave, pues no quiero tratamientos, no quiero nada, simplemente quiero que mi vida siga y que muera cuando tenga que morir. Porque forzar la vida también sería algo no correcto, decía yo, atarte a una vida con medicamentos, con tratamientos, con ese tipo de cosas. Entonces, por eso también me llamó bastante el caso de esta señora, que no recuerdo el nombre, pero fue un caso bastante sonado. Entonces, yo por eso apoyaría la eutanasia en ese caso, porque vivir con una vida que no sería vida tampoco es correcto, así, y tampoco es a seguir forzando esa vida, diría así. Ya. Gracias, Paulino. Solamente insisto o remarco una idea que usted le menciona al final. ¿Qué tipo de vida es esa que nos condena a sufrir? Ya, si esa vida no nos permite, por ejemplo, realizarnos como personas, no nos permite estudiar, no nos permite trabajar, y estoy simplemente en la cama y puede ser que sedado para que no pueda sentir dolor. Entonces, no quiero decir vida vegetativa, pero ¿es eso una vida humana? Se dice, es una vida que no es vida, ¿sí? Bueno, gracias, Paulino. ¿Alguien más que quisiera hacer avanzar esta conversación? Profe, buenas tardes. Sí, ya. Israel, tenga la bondad. Muchas gracias. Sí, profe, primeramente, buenas tardes. Me entró como quien diría una cuestión así sobre lo que sería la eutanasia. Y en base a lo que estamos planteando para este debate, simplemente se tratará cuando se debe dar la eutanasia cuando existe una enfermedad terminal o cuando uno desee, como quien diría, uno puede, digamos, estar sano de salud, pero se siente, digamos, triste o desdichado y quiere terminar con su vida. Ya. Y A ver, puede ir a los centros de salud y decir, quisiera hacer esta práctica, digamos así. ya. A ver, pero no le comprendí muy bien. Su pregunta es el de si Si es que dentro de la eutanasia se incluyen casos que no tienen que ver con enfermedad terminal. exactamente. Ya. Eh, a ver, verán, usted topa un tema que es un tanto difícil. O sea, ¿cómo podemos nosotros determinar cuál es el significado de un término? Eh, por una parte, creo que podríamos nosotros recurrir a, a textos. En este caso sería tal vez de tipo jurídico, porque está seguramente o prohibido o permitido en un determinado país. Y ahí se debe tratar de especificar las condiciones para una determinada acción u otra. Ahora, pero eso sería tal vez el significado jurídico. Nosotros estamos en filosofía, eso es algo diferente. Por supuesto, tenemos que poner atención a cómo se usa el término en la discusión. ¿Sí? Nosotros no podemos inventarnos el significado. Entonces, creo que si nosotros queremos saber exactamente qué significa eutanasia, deberíamos en parte recurrir a lo que esté, por ejemplo, en la ley, en cuanto a la definición. Y aquí supongo yo que, pero puedo estar equivocado, que la eutanasia tiene que ver con una enfermedad terminal. Pero a nuestros efectos de discusión ética, podemos pasar a discutir lo que usted dice. ¿Qué pasa si es que yo tengo una desilusión amorosa o me botan del trabajo o estoy con deudas y quiero matarme? Eso ya no tiene que ver con la eutanasia. Es otro caso y
legítimo. Podríamos entonces dejar la cuestión de la eutanasia, que tiene que ver con una enfermedad o provocada por una enfermedad, y discutamos más en general la cuestión del suicidio. Tiene uno, si es que no ve, no tiene esperanzas de que su vida mejore, ¿sí? Hay casos de que uno dice, si mi pareja me abandona, yo me mato. ¿Qué pasa? O sea, podemos, o ustedes tienen, una persona tiene una deuda enorme y no ve posibilidad de pagar esa deuda y se quita la vida. Bueno, podemos, por supuesto, podemos discutir estos casos y ya dejando de lado la cuestión de la eutanasia. Entonces, yo creo que las circunstancias, los escenarios que usted introduce, Israel, son diferentes de lo que estaba inicialmente introducido en este debate, pero yo doy la bienvenida a esos casos y podemos discutir si es que está en nuestra potestad el quitarnos la vida siempre y cuando nosotros veamos que la felicidad se nos niega totalmente. Y puesto que no queremos la infelicidad, entonces preferimos morir por las circunstancias que sea, amorosas, de trabajo, económicas, de cualquier tipo. Puede ser incluso hacia una causa política. Si es que usted puede dar su vida por una causa y que, bueno, puede ser política o de otra índole. Y cuando ya se topa con una realidad en la que usted ya no puede avanzar en esa lucha, entonces dice, hasta aquí llegó mi vida. Pero simplemente como una cuestión, a ver, yo no quisiera relacionarle la decisión con la libertad o con derechos, sino simplemente el conflicto entre vida versus felicidad. Eso es lo que nos corresponde en este capítulo, ¿sí? Entonces, opiniones, Israel, ¿usted a favor de qué estaría? Pues, profe, yo personalmente me encuentro a favor de la eutanasia. Ya, y en los otros casos, ¿Cómo ¿también a favor? en los otros casos? Igualmente, creo que de la misma manera que cada persona, por más familia o amigos o seres cercanos que tenga a uno al lado, la decisión siempre permanece en uno porque al final, como quien diría, una persona es razonable al momento de tomar una decisión sobre su propia vida. Ajá. No estoy diciendo que al momento que un médico yo que se aplique esta práctica, eh, está como quien diría matando. De hecho, para nada, sino que yo, bajo mi propia responsabilidad, lo autorizo, digámoslo así. Ajá, ya. A ver, perfecto. Y tal vez usted tiene alguna razón adicional que pudiera añadir. Una Usted, razón, no sé si, perdone Israel, tal vez usted está diciendo simplemente es cuestión mía, es mi vida. precisamente. Quizás en el fondo usted está apelando a su libertad, ¿sí? Sí, es que por una parte, ¿no? Como se suele decir que en ciertos países está aplicada esta ley, ¿no? Para poder ejercer esta práctica, mientras que en otros no, porque defienden, como quien dirían, a la vida. Pero ¿dónde queda, en cambio, mi decisión? ¿Dónde queda lo que yo pienso, lo que yo quiero para tal vez es que estoy enfermo, no quisiera sentirme de esa manera y la mejor manera de solucionarlo es tal vez haciendo esta práctica? Ya, verá, permítame un pequeño comentario. Tal vez usted estará de acuerdo que si es que es por cuestiones de deuda, ¿sí? Usted no ve la posibilidad de que ni trabajando toda la vida pueda pagar la deuda y toma una decisión de parar la vida. Ahora, pensemos en que esa acción el,
está dentro de su potestad o no. Porque pongámonos en el punto de vista de la persona a quien usted le debe. Su muerte le estaría perjudicando al acreedor y no hay derecho para perjudicar a otro. Entonces, en ese caso de deuda, entonces parecería que él no es, si quiere, lícito o moral. Bueno, por lo menos jurídicamente, yo ahí diría que en la medida en que usted está perjudicando económicamente a otra persona, el cortar la vida, creo que jurídicamente estaría prohibido. No debería usted, porque está en deuda con otra persona y le está perjudicando al otro, a la otra persona. Pero eso es plano jurídico. Si nosotros nos quedamos con lo ético, igual quizás se podría replantear otra vez el mismo dilema. Pero dejando esa cuestión que es complicada, ¿qué pasa si es que es simplemente cuestión de que usted perdió un trabajo o a su pareja y se siente súper deprimido y quiere quitarse la vida? En esos casos, usted diría, sí, tengo derecho. ¿Por qué no? Claro, profe, enfrente, claro, a tanta situación que tal vez te haga pensar en esa decisión de quitarte la vida al frente de tantas situaciones o problemas. Pienso que todavía tienes esa libertad, aunque hayas dejado estas cosas atrás. No bien hechas, pero las dejaste porque fue una decisión que tú tomaste. Entonces, por ejemplo, pongamos este tema de las deudas o que si me dejaron, o que, si, etcétera, etcétera. A la final todavía creo que existe esa libertad individual, aunque las cosas no hayan terminado bien en otros sentidos. Ya, ya. Gracias, Israel. Quizás alguien que quisiera responder. Profe, no responder si no me acaba de entrar una duda por Ya, cómo planteaste la pregunta mencionando lo del suicidio. ya. Cuando estamos hablando de hedonismo, ¿estamos refiriéndonos a nuestra felicidad propia o también está incluyendo a los demás? Porque aquí cuando usted mencionaba de la deuda, usted decía, no es justo para la otra persona a la quien porque le haces mal. O sea, si tú te matas y le quedas debiendo, le haces mal a aquella persona. Entonces, ahí me confundí. Ya. Si priorizo mi felicidad o priorizo también priorizo la de los demás. Ya, gracias, Abigail. Es una pregunta importante. Si no estoy mal en el texto, hay una aclaración. Puede ser que se les pasó por alto, pero Hospers, si no estoy mal recordado, él dice que el hedonismo no es egoísta o no tiene por qué serlo necesariamente. Incluso los hedonistas más bien estarían en el polo opuesto. Y nosotros, en otro capítulo sobre el utilitarismo, veremos que los fundadores del utilitarismo son hedonistas y ellos están a favor de la mayor felicidad para la mayoría. Eso implica que en ciertas ocasiones, ¿sí? En casos particulares, puede ser que mi deber ético sea autosacrificarme porque esa es la única manera de conseguir la mayor felicidad para la mayoría. O ponga usted en una balanza, en un platillo, las personas infelices, en el otro platillo, las personas felices. ¿Qué pesa más? Entonces, no es que mi vida individual vale más que la de los demás, eso no. Entonces, más bien pensemos en felicidad colectiva, felicidad social, o de los otros. No tampoco en el sentido que el hedonista va a ser altruista, tampoco. ¿Sí? Todos valen por igual. La felicidad del jefe, del capitán, como la del barrendero o de un simple empleado. Entonces, no hay ahí una
que una persona, en principio, cuya felicidad valga más que la de los demás. A veces sí, por supuesto, es cuestión complicada. Eso podemos discutir en otro caso. Estoy pensando, por ejemplo, la vida de dos personas. El uno es un antisocial, puede ser un criminal, el otro es un médico, puede ser un cirujano que hace una operación y salva una vida cada día, o dos. ¿Valen igualmente ambas vidas? Pero bueno, eso no vamos a discutir en este momento. Solamente estoy queriendo decir, para cerrar y terminar de responder a Abigail, dentro del hedonismo no hay nada que le obligue a ser egoísta, ¿sí? Tampoco es ser altruista, que siempre uno esté autosacrificándose por la felicidad de los demás. Eso tampoco, ¿sí? Entonces, en principio, la felicidad de cada persona vale tanto como la felicidad de cualquier otro. Eso creo que es una tesis que defendería todo hedonista, pero por supuesto es una afirmación fuerte y puede ser discutida, ¿sí? Ahí, pero verá, en caso de que pongamos el ejemplo de que alguien se suicida por un fracaso amoroso, ¿sí? A ver, pensando que ya su vida no tiene sentido, dice mejor hasta aquí nomás. Me alegro de que Israel habló de una decisión racional. Es decir, no es algo arbitrario, un mero capricho, si es que es algo premeditado y una decisión tomada en sangre fría. Por supuesto, también hay personas a mi alrededor a quienes puedo estar afectando, pero bueno, ustedes ven que no es tan sencillo, pero en última instancia, si es que no afectara a nadie más, ¿sí? Nosotros podemos tener padres, hermanos, ¿sí? Y haciendo abstracción de esas relaciones familiares, ¿sí? Si es que yo ya no veo un futuro de felicidad para mí, lo mejor sería quitarme la vida, ¿sí o no? Ahora, pero creo que esa situación es un poco, un tanto diferente de las anteriores que hemos estado discutiendo, de las dos anteriores. En el caso de la vieja ignorante, se supone que no es que después va a dejar de ser ignorante y va a conocer, o que empezamos hablando de un enfermo terminal. No es que está esperando un milagro y después pasa 3 meses y se cura. No, no, no. No es eso. Pero en cambio, cuando uno tiene digamos, una desilusión amorosa, él cree que es ya el fin del mundo y sin embargo puede ser que a la vuelta de un año todo es otra vez felicidad. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre este último caso y los anteriores que estábamos discutiendo. Pero yo quisiera que nos concentremos en casos en los que, ¿qué pasa si ya uno no ve felicidad en la vida futura? Entonces, ¿ese tipo de vida realmente es valiosa? ¿Tengo que vivir en esas circunstancias? ¿O preferible el no vivir? ¿Sí? Bueno, chicos, les agradezco. Hemos terminado la sesión. Estoy contento por las opiniones que ustedes han tenido la amabilidad de aportar y bueno, seguramente da muchísimo que pensar y bueno, tenemos que avanzar con el curso. Este es nuestro primer debate, tendremos otros. Una buena tarde, que pasen bien.